el fútbol americano además tiene toda una cuestión de épica ridícula, de pases interceptados, golpes. Es más, a mí me gusta mucho una película que se llama Un domingo cualquiera, de Oliver Stone, que es la épica del fútbol americano, pero le subió además el voltaje porque tiene cosas como un ojo que vuela y cosas así. Pero es como esa cuestión de como gladiadores que se siguen chocando en un juego que además es súper cerebral. Así que lo he aprendido a amar al fútbol americano. ¿Es cierto que tu madre no te dejaba leer las revistas Fierro cuando eras chico? Sí, es cierto, sí. Yo mi hermano Fernando siempre las compraba mensualmente. En aquel entonces la revista Fierro debía llegar con bastante regularidad de Argentina a Montevideo y quedaban por la casa. Yo creo que Fernando tampoco era especialmente cuidadoso para que no se encontraran. La dejaba medio de cómplice, digamos. Y era medio inconsciente porque yo tenía 8 años y la Fierro tenía un nivel de violencia y sexo bastante alto. Y entonces mi madre andaba persiguiendo a mi hermano primero para que no las dejara por ahí tiradas y a mí para que no las leyera. Yo igual las leía a escondidas. Hay algo divertido en el acto de transgredir, ¿no? Bueno, y además a mí me fascinaban. Había un montón de historias que me fascinaron también después de grande al releerlas. Había un contenido en esa revista a principios de los 80, era la salida de la dictadura allá en Argentina, y tenía un nivel, una calidad, publicaba más un montón de gente que estaba publicando en Europa y hasta ese momento no llegaban. Estaba Altuna, por ejemplo. Altuna, claro, pero también estaba Hugo Pratt, estaba Milo Manara. Claro. O sea, era todo lo que estaba pasando en historieta lo publicaba La Fierro. Claro, y además, por ejemplo, en el caso de Manara, un tipo con un nivel para el trazo erótico. Bueno, ahí tenés el nivel alto de sexo, por ejemplo. Altuna y Manara, cualquiera de los dos especialistas en eso. Y ahí corría mi madre atrás de, Fernando, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo dejás esto acá? Que lo va a ver Rodolfo, ¿no? Tu vieja prefería que te arrimaras más a la biblioteca, que había mucho más libros de ciencia ficción y cosas así, que volaras por otro lado. En realidad, te diré que jamás nadie me dijo, no leas esto, con la notable excepción de La Fierro y unos años después American Psycho de Bret Easton Ellis, que mi hermano me dijo, yo tenía tipo 13, me dijo, esto todavía no. Olé. Y yo pensé, la pucha, si este que nunca me dijo nada me dice todavía no, y le hice caso. ¿Le hiciste caso? Esperé unos años, ¿Cuándo lo leíste? Y como a los 20, y sí, era una salvajada. ¿Y tenía razón él? Probablemente, sí, tenía un montón de escenas escabrosas, a cual más horrible, una tras de otra. Así que capaz que a los 12, 13 no era lo mejor. Hubiera sido demasiado. Sí, pensaba, no sé si existiera el determinismo, ¿no? Pero esa pasión por la historieta y demás de gurí puede haber marcado de repente que en la adultez, bueno, una de tus principales tareas sea la de guionista de cómics. Yo creo que yo creo que no he tomado muchas decisiones, sino como que el camino se fue abriendo adelante y yo fui avanzando. Porque en realidad guiones de historietas yo no escribí hasta los 18, 19, cuando yo ya escribía cuentos. Y fue tipo, bueno, pero si yo leo cuentos y puedo escribir cuentos, leo historietas, debería poder escribir historietas. Por supuesto que el guión de historieta tiene todo un componente técnico que aprenderlo, la verdad yo en ese aspecto soy totalmente autodidacta. Conseguí uno de guión de cine y dije, tan distinto no debe ser, y me empecé a inventar mi manera de escribir guiones de historieta. Que años después, viendo los guiones de otros colegas, descubrí que todos más o menos hacemos lo mismo. Y los guiones de historietas se parecen, pero es muy difícil que sean idénticos entre sí. ¿Qué tendría que tener la estructura de un guión? Por ejemplo, yo sabía que los de cine te marcaban que había un par de momentos donde tenía que haber lo que le llamaban el plot point, ese punto donde la historia generaba un quiebre o era un ángulo en lo que se venía narrando. Bueno, eso es una estructura que te diría que es general a cualquier narrativa. O sea, vos cuando pensás una historia larga tenés que pensar en qué momentos se impulsa, cambia, ¿no? Vos estás contando la historia de algo y de repente, bueno, eso es un plot point. Venís haciendo creer que el asesino es el mayordomo y de repente aparece el jardinero. O aparece el mayordomo muerto. Entonces difícilmente él sea el asesino. Bueno, la historieta corre igual. Lo que sí tiene como característica técnica particular la historieta es vos estás pensando para que alguien la dibuje. Y eso hace que, por lo menos en mi caso, insisto, cada guionista, cada maestrito con su librito, yo juego mucho con el guionista. Para mí, con el dibujante. Para mí el dibujante es mi socio, no mi esclavo. Porque hay algunos guionistas que le marcan el ángulo, cómo está vestido todo, qué se ve en segundo plano, qué se ve en tercer plano. Y en cambio,
yo me limito a contar lo que pasa en la viñeta y le dejo al dibujante la libertad de resolverlo como mejor le parezca. ¿Cómo sería, por ejemplo, en esta escena, En esta Rodolfo escena, y Álvaro están tomando conversando mate? en el estudio, están iluminados, las cámaras están filmando. Y él resuelve si nos hace un plano cerrado, si hace un plano abierto. Yo Si marco pone los, escenografía, claro, ese tipo de cosas. yo marco los planos, por ejemplo, si me parecen relevantes para la trama. Por ejemplo, le marco que un primer plano a un personaje porque a medida que se va abriendo el plano se revela algo que yo quiero que permanezca escondido. En ese caso marcaría los planos. Ahora, si lo que importa es lo que hablan, lo dejo en la completa libertad de resolverlo como él quiere. Ya bastante yo digo qué pasa, qué dicen, cómo se resuelve, como para irle marcando además los planos. Ahora, al escribir, lo hablábamos antes de empezar la nota, pero me parece válido traerlo de vuelta. Al escribir, vos sos el dueño plenipotenciario de todo lo que estás poniendo en el papel. Y te vas haciendo tu idea, supongo yo. Sí, sí. Más allá de que después lo plasmes o no. Y capaz que en algún caso sí pones la indicación, como decías. Ahora vengo yo que soy el dibujante y vos me pusiste eso. Bueno, acá me parece que está bien el plano cerrado para esconder algo. Pero yo te digo, no, a mí me parece en realidad que está bueno hacer explícito eso que vos querés esconder. Hay una negociación, supongo. Hay una negociación. Y uno se tiene que bajar del ego. Para mí sí. En algún caso, por lo menos. Para mí sí, para mí el arte de la historieta, si se quiere, es la amalgama. Siempre Matías Vergara dice esto, y bueno, si vamos a escuchar a alguien que sea Matías Vergara, tremendo dibujante de historietas. Un coleccionista de premios. Claro, exactamente. Él siempre dice de que la buena historieta es la perfecta amalgama entre guión y dibujo. Y yo creo que eso se logra si vos llegás a un acuerdo. Muchas veces el acuerdo es tácito. Muchas veces lo que yo marco en la viñeta es interpretado de una forma que no necesita con más conversación y el resultado funciona. Y otras veces sí implica eso, che, ¿qué te parece? Sí. Y uno tiene que imaginar siempre que hay una tercera pata que es la que importa, que es el lector. Cuando la propuesta cambia lo que uno había preparado, la pregunta es, ¿y el lector sigue recibiendo el efecto? ¿Sigue disfrutando? ¿Sigue siendo comprensible? Porque si lo sigue siendo, no tiene tanto sentido ponerse a pelear, no, yo quiero que la camisa sea azul y vos querés que la camisa sea roja. ¿Qué importa la camisa? Lo que importa es la historia, lo que importa son los personajes, cómo hablan. Por ejemplo, una cosa que sí es innegociable son los diálogos. Los personajes hablan de una manera que es como yo quiero que hablen y eso no se cambia. Claro. Pero después, ponerme a pelear si está el aspecto del vestuario, tendría que ser relevante a la historia. O sea, tiene una campera de cuero porque, perfecto. Ahí la campera tiene que ser de cuero y las razones yo las puedo explicar. Ahora, una respuesta muy... Si es más abierta o cerrada, te da lo mismo. Exacto, y una respuesta que he escuchado muchas veces es porque así me lo imaginé yo, dice el guionista. Y eso es ser despótico por completo. No funciona así. Yo me lo imaginé distinto, ¿y qué? Claro, no, pero esto no es como yo me lo imaginé. Bueno, aprendé a dibujar y hacelo vos. ¿No? O sea, si querés, que realmente hay gente que puede hacerlo, que se escribe y dibuja, genial. No es tu caso, ¿no? Tendrá que hacer, no, yo soy un discapacitado de la historieta. Yo nunca en la vida logré aprender a dibujar. La mirada hemipléjica. Claro, exactamente. Yo nunca aprendí a dibujar y por el contrario, creo que sí aprendí a trabajar juntos. O sea, la verdad, recién mencionaba a Matías Vergara, pero está el otro Vergara, Marcos, está, no sé, Hawk. Hay un montón de gente con la que yo a lo largo de los años trabajamos con tal comodidad de que realmente yo ya me imagino cómo van a hacerlo ellos y ellos saben por dónde van los tiros con mi guión. Entonces, eso para mí es la mejor historieta posible, la que vincula la labor colectiva. Guionaste cine, ahora estamos grabando, estamos a mediados de diciembre de 2019, se está rodando un guión tuyo escrito junto a cuatro manos con Parker. Sí, con Diego Fernández Puyol, se llama la teoría de los vidrios rotos y ahí si querés tenés una negociación más grande si se quiere. Para empezar, el escribirlo a cuatro manos que te vas poniendo de acuerdo. Pero luego está la realidad de lo que se va a filmar, que muchas veces tiene cambios geográficos, por ejemplo. Vos te habías imaginado que la casa tenía 3 ventanas y la casa que consiguen para filmar tiene 2 ventanas. Bueno, hay que ver cómo se arregla. Y luego cosas que se van descubriendo durante el proyecto que van cambiando. Y bueno, como toda negociación... Más los actores. Y más el aporte de los actores, el aporte del iluminador, el aporte del fotógrafo, el aporte del que pone la música. El vestuarista. Todo eso va haciendo que realmente sea el producto por completo colectivo. Y uno va como negociando y ganando y perdiendo. Hay algunas en las que decís, no, pero no puede ser esto, y bueno, no es. Y otras en las que decís, no puede ser esto, pero va a ser. Claro. Y
hay que asumir eso, que asumir que es una creación de muchas personas y además en la que el que tiene la última palabra es, en este caso, el director, que además es mi co-guionista. Claro, o sea que, digamos, a la hora de votar entre ustedes dos, el voto de él vale doble. El voto de él vale doble, sí, efectivamente. ¿Estás expuesto a la derrota permanentemente? Exactamente, es así, la derrota golpea la puerta todo el tiempo. Che, ¿cómo fue? Llegaste a Uruguay con 4 años, naciste en México. Sí, con casi 5. Sí. Llegamos acá octubre y yo cumplo en noviembre, o sea, fue nada, mis 4. Llegaste con 5 años, Casi. entonces. ¿Qué te acordás de esa llegada? ¿Te acordás de algo? ¿La Mirá, memoria llega hasta ahí? Yo me acuerdo, por ejemplo, de mis primas, porque cuando nosotros llegamos nos instalamos en la casa que mis padres siguen viviendo hasta el día de hoy, y en la casa de al lado vivía mi tía, vive mi tía también hasta el día de hoy. Y ahí estaban mis primas, que son 3, Araceli, Marisol y Alicia, y me acuerdo de Alicia, que es la más chica, que a mí me saca unos 6, 7 años, que se concentró en mimarme, cuidarme, claro, porque yo venía con un desconcierto de aquellos, ¿no? Absoluto. O sea, la vida tal y como la conocía ya no había quedado atrás. El DF, Montevideo es un poco distinto al DF. Supongo que era consciente de eso, pero en realidad yo no recuerdo nada del DF en esa instancia. Después volví y lo conocí, pero el DF de mis 4 años es una nebulosa. Sí hay anécdotas, obviamente, porque la memoria no la construye solo uno. Te van contando cosas y las terminás incorporando. Hay anécdotas de que me puse muy mal cuando dejé atrás los juguetes. Hay anécdotas de... Es dejar atrás el mundo. Todo el mundo que uno conoce. Que también, en definitiva, era lo mismo para mis hermanos, seguramente, y para mis padres, era el volver a lo que habían dejado atrás acá. Ya te digo, si algo me acuerdo mucho, me acuerdo de mis abuelos, me acuerdo de la casa en la que nos recibían, y me acuerdo mucho de mi prima Alicia concentrándose en cuidarme y que yo estuviera bien. Supongo que en esa época no te darían café. No. Aprovechemos ahora. Naciste en México porque tus padres estaban exiliados. No tenías mucho uso de razón a los 4 años, como para entender, a los 5, para entender toda la complejidad de eso. No. Pero es algo que se conversa después en familia. Sí, por supuesto, sí. Se mastica un poco. Es algo que además, también por otras asociaciones, mi madre empezó a trabajar en México, empezó a trabajar en el Teatro del Galpón, que como institución también estaba exiliado. Y cuando el Galpón vuelve a Uruguay, mi madre mantuvo el cargo de administradora. Entonces yo también me crié dentro del Galpón, donde la historia de exiliados era muy común. De hecho, hay toda una generación más o menos de mi edad, entre los que está, por ejemplo, Gonzalo Delgado. Por ejemplo. Que somos todos urumex. O sea, o nacimos allá o, como en el caso de mis hermanos, fueron muy chicos para allá. Y México era como un tema recurrente. Y claro, las razones por las que toda esa gente se había ido también. Mis padres nunca, te diré que, por ejemplo, la dictadura, que yo obviamente no la viví, la conozco más por los recuerdos de Fernando y Laura que por cosas que contan a mis padres. Algo cuentan, pero en ese aspecto siempre han sido como gente reservada. O sea, mi padre estuvo detenido un tiempo y no cuenta nada. ¿Y uno se habilita a preguntar? Sí, además en mi casa siempre la consigna fue, acá se habla de todo. O sea, si te mandaste una macana, venilo y hablalo, que va a ser siempre mejor que no decirlo. Y eso ocurrió para todo. Es más, yo trato de mantener esa misma premisa ahora como padre. Siempre se habló de todo, siempre, también valía decir, prefiero no hablar, pero se hablaba de todos los temas y se preguntaba de todo lo que se tenga que preguntar. ¿Y tienen como un registro emotivo de cuánto puede haber afectado, ¿no?, este doble desarraigo? Y yo qué sé, yo creo que, digamos que personalmente a mis hermanos más grandes los hizo más ciudadanos del mundo, por ejemplo. Mi hermana está viviendo en México. Mi hermana volvió y descubrió, cuando llegó a los 20 y algo, que el país en el que ella quería vivir era en el que había pasado su adolescencia. Se volvió a México y allá generó su vida. Y Fernando ha vivido a salto de mata entre México, Estados Unidos, España y ahora está acá. A diferencia de ellos, yo creo que yo soy intrínsecamente montevideano. Será porque, aunque soy el único que nació en otro país, soy el que ha pasado casi toda su vida en Uruguay. Y aunque he viajado mucho y salvo cuando los vas a visitar a ellos. Claro, pero me encanta. Ir de turista me encanta.
quedarme 2 meses, ponele, es genial. Pero después la verdad, el lugar donde yo vivo es Uruguay, es Montevideo, más específico. Che, ¿y es cierto que los picantes los conociste de adulto? No. ¿Los conociste allá antes de venir? Parece ser que no era muy de consumo en mi casa, porque mis padres, por ejemplo, Era dieta mi uruguaya. padre un poco, mi madre nada, pero sí mi hermano y Laura siempre había en la vuelta y yo lo empecé a probar niñez, o sea, no tan chico, pero ponerle a los 10, 12, después en la adolescencia, y claro, yo fui a los 15 a México, volví. Y ahí me enamoré de la comida mexicana para siempre, y el picante incluido. Ahí encontraste tu raíz gastronómica, ponele. Sí, hasta que años después fui a Perú y le pelea, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿También te gustó? Sí, mucho. Estaba pensando en todo esto, ¿no? En una pata en un lado y en el otro. ¿De dónde te viene, porque te viniste muy chico, Uruguay, de dónde te viene la afición por el fútbol americano? Eso es culpa de un amigo, Rodrigo Martínez, un amigo uruguayo, pero que ahora está viviendo en México, porque parece que las historias se van repitiendo. Si hay un Santulo cerca, México está. Parece que él jugaba en la liga aquella que se hacía acá en Punta Carretas. En la Rambla. Claro, que ahora juegan con equipo y todo, pero él era de la época de los pañuelitos y eso. Claro, en vez de ser un tackle, se tira. Los que corrían tenían un pañuelito en la cintura de cada lado y al sacar eso era como estar tacleado. Exacto. Bueno, él jugaba y en algún momento me mostró un juego de play que se llama Madden, que es el juego de la NFL, y me empezó a explicar cómo era el deporte y a mí me gustan todos los deportes. Creo que sacando el golf, todos los demás, está pasando algún deporte en la tele y yo lo miro un rato. Y el fútbol americano además tiene toda una cuestión de épica, ridícula, de pases interceptados, golpes. Es más, a mí me gusta mucho una película que se llama Un domingo cualquiera, de Oliver Stone, que es la épica del fútbol americano, pero le subió además el voltaje porque tiene cosas como un ojo que vuela y cosas así. Pero es como esa cuestión de como gladiadores que se siguen chocando en un juego que además es súper cerebral. Así que lo he aprendido a amar al fútbol americano. ¿Es una historieta el fútbol americano? Ahora que me hacías esta descripción pensaba... Bueno, tiene puntos en común, ¿sabés con qué? Con la lucha libre, con esos tipos que se gritan y todo. Pero la lucha libre tipo Titanes en el ring. Claro, la que es falsa. Claro. El fútbol americano no es falso, de hecho bien que se revientan. Pero tiene una cuestión de espectáculo, que eso es muy gringo, lo tiene también la NBA. O sea, está muy pensado el deporte como espectáculo para disfrutar, ya sea en el estadio o en tu casa. Y realmente sí, es más, justo estamos ahora en época, se acercan los playoffs de la NFL y ahí estoy mirando todo lo que puedo. Y en breve el Super Bowl todavía. Exacto, eso es en febrero. ¿Cómo alguien que le gusta tanto esa cuestión de espectáculo deportivo y demás se puede hacer hincha de Miramar Misiones en Uruguay? Pero qué pregunta íntima que me haces. Bueno, se lo disculpa a mi padre. ¿Cómo encontraste? Es culpa de mi padre. No, pero en todos los deportes yo siempre hincho por el cuadro chico. Soy un anticuadro grande. Es más, en el fútbol americano odio a los Patriotas, que son el cuadro que gana todo el tiempo. Que tienen el gran mariscal de campo. Tom Brady. Que encima encarna lo que es el joven americano triunfador. No tan joven ahora, pero es rubio, de ojos azules, casado con una modelo. Claro. La envidia me carcome. Pero entonces, ¿de cuál sos hincha? ¿De los Green Bay, que son los No, soy hincha de un cuadro que también en su momento fue grande, pero ahora es un desastre, que es Dallas. Ajá. Básicamente porque cuando era niño tenía una camiseta con el demonio de Tasmania, que era de Dallas. Y cuando había que elegir uno, ese era el nexo. Y Miramar Misiones es culpa de mi padre. ¿Que era hincha de Miramar? Es hincha de Miramar, aunque ahora ser hincha de Miramar es una entelequia, porque Miramar como cuadro de fútbol existe en femenino nomás, porque en masculino habíamos bajado de la C y no arrancó. Y yo en su momento era hincha de Peñarol, hasta los 7, 8 años. Y un día, todavía pasaban los partidos por la tele, creo que fue un Peñarol Danubio, y fue un robo descarado, descarnado, cruel, penales, expulsiones. Todo. Y fue tan evidente que incluso desde mis 8 años dije, yo no quiero ser hincha de este cuadro. Y le pregunté a mi padre que jamás... quiero ser hincha del que roba. Jamás me había marcado la cancha. Le digo, ¿vos de qué cuadro sos hincha? De Miramar Misiones. Bueno, yo también. Te acompaño. Y ahí empezó este calvario, que me acompaña hasta el día de hoy, que me ha dado amistades como Agustín Lucas, por ejemplo, que supe ver jugar y ahora participamos juntos en congresos de escritura y cosas así. Claro, es verdad. Gran personaje, Agustín. Habría que invitarlo por acá algún día. Decidiste acompañar a tu viejo en esta pasión futbolera, pero ahora que les desaparece, ¿qué les queda? Bueno, a mí me gusta mucho, como decía hace un rato, me gusta mucho ver deporte. Entonces, yo qué sé, ayer estaba viendo Barcelona-Inter. Yo si hay un partido de fútbol, lo miro. Es más, he logrado, diría mi mujer, vos siempre lográs que termine siendo trabajo, la diversión. Hago historietas que van sobre fútbol. Las historietas que hago en Garra, el suplemento de la diaria, todos los lunes sale una página que habla de la actualidad deportiva. En realidad es la actualidad entre comillas,
porque ni siquiera puedo hacerlo. Yo la entrego los miércoles, el guión, Claro. de algo que sale el lunes siguiente. Entonces, normalmente lo que se resuelve el último fin de semana yo no lo puedo ni mencionar. A veces hemos hecho 2 finales alternativos, sale campeón uno, sale campeón otro, pero en realidad termina siendo un delirio, pero para el que supuestamente yo miro todos los partidos que puedo porque es parte del trabajo. Y, lógicamente, estás trabajando, ¿no? Exacto. ¿Por qué te gustan tanto las novelas policiales? Bueno, Escribirlas y leerlas, ¿no? la lectura es, te diría que en la casa paterna hay muchísimos libros de todo tipo. El policial es como mayoritario. Y en particular mi hermano... Tiene más anaqueles. Sí, claro. Y en particular mi hermano Fernando siempre fue un gran cultor y recomendador del policial. Entonces cuando yo empecé, el policial y ciencia ficción, mis hermanos siempre me han recomendado muchos libros, y hasta el día de hoy sigue ocurriendo. A veces devuelvo yo la recomendación. Pero el policial, Fernando, así un cultor y lector, entusiasta, que aprovechando cuando él vivía en España, por ejemplo, me traía autores que acá no se conseguían, y así fui conociendo autores más recientes que años después llegaron acá. Entonces, cuando me puse a escribir, como que lo tenía incorporado. En mi cabeza las palabras sonaban como un narrador policial. Es más, cuando escribo cosas que no son policiales, igual la estructura un poco se mueve por ese lado. ¿Cómo sería la estructura esa? Y ser muy claro, ser muy descriptivo, no tener muchas vueltas literarias. O sea, yo creo que yo escribo muy legible, si se quiere, muy directo, muy al hueso, que es un estilo. O sea, los hay más floridos, los hay menos floridos. Y yo creo que eso lo aprendí de la novela policial, de que vos narrás la situación y que tiene que ser clara y que tiene que ser concisa y que el lector tiene que ubicarse en el espacio perfectamente cuando ocurren las cosas. Una literatura donde los personajes hacen más de lo que dicen o se dice de ellos. Podría haber ahí un punto de parentejo con la historieta, porque estaba pensando que eso sería, por lo que vos me decís, un género que permite mucha acción. Sí, de hecho, un guión de historieta, si querés, es como despojar absolutamente la narrativa de todo lo que fuera estilo y que te quedás con el contenido más puro. En este cuadro pasa tal cosa y el diálogo es lo único donde le podrías poner, si querés, cierto vuelo literario, en cómo habla, si habla florido o no. Pero el guión de historieta es como una especie del esquema de lo que podría ser una novela, la narrativa. Queda reducido a la descripción puntual de lo que está pasando. A mí me placer la charla. Bueno. Se nos voló. Porque si arranco con un tema nuevo, nos vamos al canal. Y viste que las páginas y los cuadritos son limitados. Muy bien. Como el minutaje. Totalmente. Bueno, un placer, Rodolfo, de verdad. Muchísimas gracias, Rodolfo. Álvaro.